Buenas noches, recibo un cordial saludo, su señoría. Por parte de la defensa se presenta Jorge Eliezer Álvarez Torrado y para efectos de notificación ya reposan en su despacho. Su señoría acude esta defensa a su despacho con el propósito de solicitarle se autorice una búsqueda, un control previo de la búsqueda selectiva en base de datos como acto investigativo por parte de esta defensa, tal como lo establece, no se fundamenta en las sentencias de la Corte Constitucional número 18608 C536 del 2008 y el auto radicado 35432 de 2010, magistrado ponente Sigfredo Espinosa. El acto de investigación se hará un recuento de los hechos jurídicamente relevantes presentados por la Fiscalía en su escrito de acusación de la siguiente manera. El día 23 de mayo del año 2010, siendo aproximadamente las 7:40 am, en la intersección de la carrera 35 4955 Granada, con instrucciones y órdenes del señor Jader Barreto, 3 hombres manejando un vehículo tipo Renault GT y utilizando armas de fuego cierran el auto del joven Camilo Quevedo para retenerlo y sustraerlo de su libertad. Posteriormente lo ocultan en la carrera 47, número 31 Sur 119. Por la libertad de esta persona se solicitaba la suma de 550 millones de pesos. Su señoría, para esta defensa, cuando se solicita acceder a una información que puede soslayar el derecho a la intimidad, se deben presentar unos motivos fundados que permitan al juzgado inferir la necesidad de esta solicitud. Su señoría, se realizó una solicitud a la defensa, al investigador de la defensa, en el cual se le ordena obtener los siguientes datos. Con fecha del 8 de agosto del 2024, dirigida a Edgar Antonio Sánchez Pérez, investigador de la defensa. Se ordena enviar un derecho de petición a las empresas de telefonía celular Concel, Claro, Movistar y WON, con el objeto de obtener o de conocer si el señor, a nombre del señor Jader Barreto González, se encuentra asignada alguna línea telefónica. Caso afirmativo, se le solicita que proporcione los datos biográficos del propietario, registro de llamadas entrantes y salientes, mensajes de texto entrantes y salientes, celdas de ubicación 2G, 3G, 4G y 5G, con el fin de establecer dónde se encontraba para la fecha de los hechos y dónde estuvo ese abonado telefónico. El término para poder utilizar eso es el comprendido del 21 al 26 de mayo del 2010. Como segundo objeto de la orden, tenemos que solicitar copia de la historia clínica, ya que mi prohijado fue atendido en la Clínica del Valle para la fecha del 21 al 26 de mayo del 2010, de la cual se solicita certificar la entrada y la salida de esta persona, porque por eso justificamos los hechos que son materia de investigación. Firma esta defensa, su señoría, en la presente petición, en la cual se hace llegar copia con las piezas procesales en documento Word para su análisis. Los motivos fundados para acceder a esta información son los siguientes: en que las empresas de telefonía móvil debe constar el registro de las líneas telefónicas pertenecientes a mi cliente y que corresponden a la fecha de los hechos, para obtener de sus bases de datos tanto las celdas de ubicación como los datos biográficos o de los celulares, por cuanto con esos registros se podría establecer el sitio de ubicación de los celulares antes, durante y después de los hechos, así como su nexo causal con los mismos. Llamadas entrantes y salientes y mensajes de texto, teniendo en cuenta que estos hechos sucedieron del 23 al 26 de mayo del 2010, y para ver o verificar si mi defendido tuvo comunicación con alguna de las personas involucradas en la investigación de la Fiscalía General de la Nación y cuál fue su participación y responsabilidad ante los hechos. En lo que respecta a la historia clínica, debemos verificar que esta persona efectivamente estuvo internado durante los hechos del 23 de mayo del 2010 al 26 de mayo del 2010. Según historia clínica que hizo llegar la misma Fiscalía, suscrita por el médico Julián Marulanda, esta persona presentaba un cuadro clínico de estenosis carotidea que presenta problemas cerebrales que le impedían el habla y también moverse, y que también estuvo en cuidados intensivos, lo que
es imposible sostener alguna comunicación para determinar la conducta punible de secuestro agravado que se le está indicando por parte de la Fiscalía. Su señoría, la hipótesis o teoría del caso que plantea esta defensa, con la cual se pretende controvertir la teoría del caso de la Fiscalía, es que no hubo flagrancia y mucho menos participación en los hechos por parte de mi defendido, ya que se encontraba en delicado estado de salud y hospitalizado para la ocurrencia de los hechos. Por consiguiente, con la información solicitada en esta diligencia de búsqueda selectiva de datos, se podrá demostrar que mi defendido no estuvo presente en la preparación y ejecución de los hechos, que no participó en los mismos, desvirtuando así la tesis del ente acusador, y para esta defensa técnica demostrará la verdad verdadera o verdad procesal dentro de la presente investigación. En cuanto a los principios constitucionales y derechos fundamentales, debemos resaltar que la libertad es uno de los más importantes y como derecho humano está protegido tanto por las reglas internacionales, tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, así como también está consagrado en la Constitución Nacional y en la ley, ya que a través de la libertad se desarrolla actividades fundamentales del ser humano, como es la proyección de vida y poder desplazarse a cualquier sitio y lugar haciendo derecho de locomoción y también de poder defenderse en libertad de los hechos que se le están indicando. Por eso, señoría, es usted en su función de juez constitucional el que debe acceder a esta solicitud de búsqueda selectiva en base de datos y autorizar el acceso a la información solicitada, porque es la herramienta con la que la defensa pretende desvirtuar la tesis de la Fiscalía. También me referiré, su señoría, que dentro de las labores investigativas que adelantó la Fiscalía por intermedio de su policía judicial, se estableció una presunta responsabilidad de mi defendido, el señor Jader Andrés Barreto González, quien se señaló como determinador de la conducta punible del secuestro extorsivo agravado contenido en los artículos 169 y 170 del Código Penal. Los elementos con los cuales la Fiscalía, o piezas procesales con las que la Fiscalía hace los cargos a mi defendido en el escrito de acusación, de ellos podemos determinar los más importantes, como lo es el informe ejecutivo suscrito por la investigadora del Gaula, Ana Saavedra, y solo me referiré al contenido en los folios 6 y 7, donde indica que el 26 de mayo a las 4:45 se recibió una llamada por parte de uno de los secuestradores que exigía la entrega de dinero a las 5:35 de la mañana, y se logró rastrear el abonado telefónico 256-67-841, y también me referiré a la entrevista que se le tomó tanto a la víctima como al médico tratante, donde el médico certifica que esta persona sí estuvo en la fecha del 21 al 26 de mayo internado en la clínica y en una unidad de cuidados intensivos y en grave estado de salud. Como ya ha sido su señoría, una vez verificados y analizados estos elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, esta defensa técnica observó que el ente acusador como litigante en este proceso solo aportó los elementos que le convienen para sustentar su tesis y su pretensión, mientras que a la defensa le correspondería aportar los elementos materiales probatorios y evidencia física sobre los cuales se soportará para sustentar la tesis de contradicción. Como fundamentos jurídicos, su señoría, nos atemperamos en la sentencia de tutela de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, STP 613517, radicado 91096, magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar, que trata de los principios orientadores de la función de los jueces constitucionales y de los actos de investigación de la defensa, y lo contenido en la Ley 906-2004, artículo 8 del Código de Procedimiento Penal en lo atinente a la defensa técnica, y al artículo 29 de la Constitución Nacional en lo referente al debido proceso, por lo cual se hace necesario solicitar a su despacho la autorización de la búsqueda selectiva en base de datos contenida en el artículo 244 del Código de Procedimiento Penal. Esto lo referente a que podremos tener una igualdad de armas con la Fiscalía General de la Nación y podemos acceder al debido proceso. Bajo estas razones, señoría, como juez constitucional competente y garante de los derechos fundamentales y constitucionales, se le hace estrictamente necesario que se autorice la búsqueda selectiva en base de datos al investigador de la defensa, Edgar Antonio Sánchez Pérez, para que realice las labores tendientes que ya se solicitaron y se dieron a conocer con antelación. Para ello, su señoría, esta defensa se atempera en lo dispuesto en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, en el que se faculta a la defensa técnica para adelantar los actos de investigación en igualdad de armas con la Fiscalía General de la Nación, y como quiera que
que de acuerdo al artículo 15 de la Constitución Nacional, que refiere al derecho de intimidad, en concordancia con el artículo 14 del Código de Procedimiento Penal, esta actividad puede vulnerar el derecho a la intimidad de las personas que se vean involucradas en las siguientes actividades. Asimismo, que la información contenida tanto en la historia clínica como en las líneas a analizar son restringidas de acuerdo a lo establecido en la Ley 1266 de 2008 y la Ley 1581 de 2015. Es por ello que, atendiendo a las reglas generales del artículo 246 del Código de Procedimiento Penal, se acude a su estado judicial con el fin de obtener información de esta solicitud, teniendo en cuenta que este derecho no es absoluto y se puede acceder mediante una orden judicial. También se solicita a usted que se decrete la orden en búsqueda selectiva en base de datos solicitada con el oficio de fecha 8 de agosto del 2024 y remitida al investigador de la defensa. Solicitud que constituye el motivo fundado, tal como lo dispone el artículo 221 del Código de Procedimiento Penal, donde da cuenta que se hace necesaria esta actividad ya que no existe otra medida para obtener los resultados pretendidos. Y es proporcional toda vez que con la información obtenida de las actividades a desarrollar se podría identificar al portador de las líneas y verificar la cercanía y relación que tenía este sujeto con los procesados y las víctimas, y si hubo una programación previa, durante y después de la ejecución del delito, así como también obtener elementos materiales que sean útiles y necesarios para la defensa. En cuanto a la necesidad de dichas actividades, se hace necesaria para efectos de obtener información de elementos materiales probatorios. Es por ello que la solicitud de búsqueda selectiva es razonable por ser uno de los medios de investigación con los que cuenta la defensa para obtener la clase de información y de manera orientada y continuar con el curso de la investigación, pertinente al tenor del artículo 244 del Código de Procedimiento Penal, que su inciso segundo en la parte final señala que se aplicará las disposiciones relativas en los allanamientos y registros y la sentencia 336 de 2007, la cual declara exequible la búsqueda selectiva en base de datos, y esta estará ordenada por un juez de control de garantías, quien a su vez decretará la respectiva legalidad de dicho procedimiento. Por tal motivo, su señoría, le solicito autorice la búsqueda selectiva en base de datos solicitados por esta defensa y el tenor del artículo 224, la cual señala los plazos para estas actividades en la etapa de juicio, se solicite por un término de 15 días para la obtención de esta información en esta etapa procesal, ya que estamos en la etapa de juicio y nuestro defendido está privado de la libertad. Muchas gracias, señoría.